Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Dariela Coronado y en el día de hoy vengo a exponerle el enfoque del estudio del trabajo junto con mi compañera María José Camacho. Comenzamos diciendo que el estudio de trabajo, en el estudio de trabajo existen dos técnicas o dos procedimientos, como ustedes quieran llamarlo. Uno de estos es el estudio de métodos, que sirve para simplificar la tarea y establecer métodos más económicos para poder efectuarla. Y el segundo, que se llama la medición del trabajo. Esto nos sirve para determinar cuánto tiempo debería insumirse en llevarla a cabo. Una vez que nosotros en el estudio del trabajo empleamos estos dos términos, estas dos técnicas o estos dos procedimientos, esto nos lleva a una mejoría llamada mayor productividad. Por otro lado tenemos, ¿cuál es la utilidad del estudio del trabajo? Bueno, dentro de ellas tenemos que aumenta la productividad de una fábrica o instalación. Es el método más exacto conocido hasta ahora para establecer normas de rendimiento. Puede contribuir a la mejoría de la seguridad y condiciones del trabajo. Y es un instrumento que puede ser utilizado en todas partes. Bueno, tenemos que saber que el estudio del trabajo es uno de los instrumentos de investigación más importantes que dispone la dirección. O sea, todo esto es como un arma excelente para atacar las fallas de cualquier organización o cualquier empresa, ya que al investigar un grupo de problemas se van descubriendo las deficiencias de todas las demás funciones que recurren en ellos. Bueno, tenemos unas etapas del trabajo. Em, Como primera etapa tenemos seleccionar. Cuando estamos hablando de seleccionar, estamos hablando del trabajo que se va a estudiar. Luego registramos información y esto lo hacemos mediante la recopilación de datos o la observación directa. Luego examinamos críticamente el objetivo, el lugar y el orden de trabajo o el método de trabajo, como ustedes quieran llamarlo. Luego creamos nuevos métodos basándose en aportaciones de los interesados, en este caso, los interesados dentro de la organización. Luego evaluamos los resultados de diferentes soluciones. Luego se determina nuevos métodos y los presentamos. Luego implantamos nuevos métodos y formamos al personal para poder aplicarlos. Y por último, luego de hacer todos estos procedimientos, lo que vamos a hacer es mantener y establecer el procedimiento bajo control, es decir, cómo hacer un plan de estudio dentro de este trabajo. Bueno, tenemos unos procedimientos básicos para el estudio del trabajo. Son parecidos a las técnicas, pero estos son procedimientos. Dentro de ellas tenemos seleccionar, registrar, examinar, establecer, evaluar, definir, implantar y controlar. Estas etapas son inevitables ya que se emplea la técnica del estudio de métodos y o la medición del trabajo. O sea, cuando estamos em, implantando estos procedimientos dentro de un estudio de trabajo, estamos implantando las dos técnicas de las que le hablé, que viene siendo el método o la medición del trabajo. A continuación, los dejo con mi compañera María José, que les va a hablar sobre el factor humano en la aplicación del estudio del trabajo. Capítulo 4. El factor humano en la aplicación del estudio del trabajo. Los factores humanos constituyen características físicas, psicológicas y sociales que afectan la interacción humana con equipos de trabajo, sistemas, otras personas, procesos. Primero, el factor humano en las actividades de la empresa. El factor humano es uno de los componentes más importantes en las actividades de una empresa. Por este medio, la dirección puede controlar la buena utilización de los recursos y la venta de sus productos o servicios. Los gerentes deben señalar un motivo o razón para exigir que se realice algo y para que los trabajadores deseen hacerlo. Así mantienen al empleado motivado
y un mayor rendimiento. Una de las mayores dificultades para obtener la cooperación activa de los trabajadores es el temor de que un aumento de productividad produzca desempleo. A los trabajadores les asusta la idea de que a causa de su propio esfuerzo pueden perder su empleo. Para evitar esto, lo mejor sería saber llegar al empleado y capacitarlo para evitar inseguridad. Segundo, el estudio del trabajo y la dirección de la empresa. El estudio del trabajo es una evaluación sistemática de los métodos utilizados para la realización de actividades, con el objetivo de optimizar la utilización eficaz de los recursos y de establecer estándares de rendimiento respecto a las actividades que se realizan. Es algo que debe inculcarse a todos desde el primer momento. Para que el estudio del trabajo se aplique con éxito en una empresa, es indispensable contar con la comprensión y apoyo del personal dirigente en todas las categorías, desde la más alta hasta la más baja. Si el alto personal de dirección, el director general, el gerente o el presidente de la compañía, por consiguiente, este es el primer grupo de personas a quienes hay que aplicarse. Los jefes de departamento y ayudantes vienen siendo cuando se trata de grandes compañías u organizaciones. Tercero, el estudio del trabajo y los capataces. Acá es un poco más complejo por el hecho de que si el especialista en estudio del trabajo divaga o tiene un acto que ni el capataz ni los obreros estén de acuerdo, perdería credibilidad y respeto. Por lo tanto, el especialista debe ser muy hostil y competente a la hora de dirigirse a esto. Antes de que el especialista empiece su labor, se deberán explicar con mucho cuidado al capataz el propósito detallado del estudio de trabajo y los procedimientos que se aplicarán, de modo que se comprenda exactamente lo que se va haciendo y el por qué se hace. En caso contrario, es probable que el capataz ponga dificultades, sino verdaderas trabas, por muchas razones que afecten al especialista. Y bueno, 4. El estudio del trabajo y los trabajadores. Según los especialistas en ciencias del comportamiento, lo que mueve a las personas a actuar de tal o cual modo es el deseo de satisfacer determinada necesidad. Una de las teorías más ampliamente aceptadas a este es la establecida por Abraham Maslow, quien afirma que cada individuo tiene ciertas necesidades esenciales y que éstas se articulan entre sí conforme a un orden jerárquico. Según Maslow, cada una de las necesidades empieza a ejercer su influencia motivadora solamente cuando se haya satisfecho en gran parte la necesidad procedente de la jerarquía. Ya esto la profesora nos los había mencionado. La pirámide en la que por último tenemos la necesidad de autorrealización. O sea, el deseo del trabajador de que le den la posibilidad de mostrar sus habilidades propias. En la práctica, la mayoría de las personas solo satisfacen algunas de las necesidades, quedando otras sin satisfacer. En los países en desarrollo es más apropiado o se siente más cómodo atender las necesidades fisiológicas y de seguridad. En los países industrializados, por lo contrario, están satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad, porque las personas están motivadas por la jerarquía más alta. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias compañeros y profesora. Esta fue nuestra exposición.